Bueno, empezamos con una nueva, digamos una nueva etapa, no, sino que iniciamos con un nuevo privilegio en este reino de Dios, ¿cierto? ¿Cuál fue ese nuevo privilegio? Deberes de la iglesia de Cristo. No, ¿cuál es el nuevo privilegio? ¿Cómo? La iglesia, exactamente. Estuvimos hablando del privilegio que tenemos, que es la iglesia. O sea, Dios nos puso en este reino y en este reino nos dio, digamos de cierta manera, lo pudiéramos hablar de esa manera, como un centro de operaciones, donde usted y yo nos reunimos precisamente para saber qué es lo que Dios quiere, cómo como pueblo vamos a trabajar y entonces poder emprender todas estas cosas. Hace una semana, la semana pasada estuvimos hablando que para corregir los conceptos que nosotros teníamos y poder entender de una mejor manera lo que es la iglesia, ¿qué vimos? Lo que no es la iglesia. Y nos dimos cuenta de que ciertamente hay todavía conceptos equivocados en nosotros. Dijimos que la iglesia no era ¿qué? Un edificio. Dijimos que la iglesia no era ¿qué? No era el culto, no era simplemente domingos y miércoles, que la iglesia solamente aparecía como que un domingo y un miércoles y el resto de los días dejaba de ser. No. ¿Qué más dijimos? Que la iglesia no eran ¿qué? Los ministros y solamente los pastores, no era solamente eso. Y de esa manera, hermanos, empezamos a darnos cuenta de que tal vez haya conceptos equivocados en nosotros que debemos cambiar precisamente para poder ver lo que es la iglesia. Así que después de haber visto un poco de lo que no es la iglesia, vamos a pasar esta noche a definir en términos positivos qué es la iglesia. Eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la iglesia? Esta palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Esta palabra es una palabra compuesta por la palabra ek, que significa salir de hacia un lugar. O sea, yo salgo de un lugar y voy hacia otro. Y también está compuesta de la palabra kaleo, que significa llamar. Así que cuando estamos hablando de la palabra eclesia o de la palabra iglesia, entonces estamos hablando que el Señor Jesucristo usó esta palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18, para decirle al apóstol Pedro que edificaría la iglesia. Y está haciendo entonces referencia a algo, hermanos. ¿Qué está haciendo referencia? El Señor está haciendo referencia precisamente a un grupo de personas que fueron llamadas fuera de un lugar para ser puestas en otro. Recuerden que usted y yo hacemos parte de un reino. Y fuimos puestos sacados ¿de qué? Del reino de las tinieblas, para ser puestos en el reino de la luz admirable. Así que, hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es, digamos, la iglesia en términos más claros? Miren, aunque usted y yo nos acogemos a la Confesión de Fe de Londres de 1689, y que habla de un capítulo completo acerca de la iglesia, yo quiero darles una respuesta de nuestro hermano John Owen, que describió la iglesia de la siguiente manera. Él describió la iglesia de la siguiente manera. Él dice que la iglesia es una sociedad de personas llamadas fuera del mundo o de su estado mundanal y natural, por la administración de la palabra y el espíritu, a la obediencia de la fe o al conocimiento y la adoración a Dios en Cristo, unidas en una congregación santa por acuerdo especial, para el ejercicio de la comunión de los santos en la debida observancia de todas las ordenanzas del Evangelio. Esta definición que él da es prácticamente lo que acabamos de decir de la palabra eclesia. ¿Qué dice? Una palabra compuesta que habla de ¿qué? Que es que es salir de hacia. Y la palabra clesia, ¿cierto? Que habla de ¿qué? De llamar. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que la iglesia es una sociedad de personas llamadas, o sea, fueron llamadas. ¿Por quién fueron llamadas? Por el Señor a través de la administración de la palabra, por su Espíritu Santo. Estas personas fueron llamadas fuera del mundo, fueron sacadas de su estado mundanal, de su estado natural, precisamente ¿para qué? Para la adoración al Señor. Llegaron a la fe, ahora en Cristo Jesús, están unidas en una congregación santa. ¿Para qué? Para la observancia de todas las ordenanzas
del Evangelio. La iglesia entonces es ese grupo de personas. La iglesia es una asamblea. La iglesia es una congregación que se reúne con un fin común. Esa es la iglesia. Personas que fueron llamadas fuera de este mundo, ¿hacia quién? ¿Hacia quién fueron llamadas? Hacia Dios, hacia el Señor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y Cristo, hermanos, no ofreció su cuerpo para ser puesto en una cruz y derramar su sangre y comprar entonces un edificio. Cristo no murió para comprar un edificio, para comprar un culto lleno de actividades religiosas, o morir simplemente por un grupo de pastores y diáconos. ¿Ven que no tiene sentido? Por eso hablábamos de lo que no es la iglesia, porque Cristo no vino a morir por un edificio, ni por un culto lleno de actividades religiosas, ni solamente por pastores y diáconos. Cuando Cristo vino a esta tierra como cabeza de la iglesia, Él se ofreció voluntariamente y sufrir los más grandes terrores que un hombre puede llegar a sufrir en esta tierra, simplemente con un propósito: comprar un grupo de personas. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Que nos quede entonces claro que la iglesia es un grupo de personas. Ahora, ¿qué tipo de personas? ¿Qué tipo de personas son las que componen la iglesia? Los que componen la iglesia, según lo que nosotros vemos en las Escrituras, es lo vil y menospreciado del mundo. Así que cuando nosotros vemos la iglesia que está compuesta de un grupo de personas comunes y corrientes que aún no han sido glorificadas, pero que sí han sido llamadas fuera del mundo para formar una institución extremadamente magnífica, hermanos. Así que hay hombres y mujeres de toda clase social, pobres y ricos. Hay personas de toda estatura, altos, bajos, de todo color, negros, blancos, mestizos. Hay personas de toda profesión, hay desde amas de casas hasta doctores y abogados. Y también hay de todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos. Eso es lo que es la iglesia. Es esa asamblea, es esa congregación, es ese grupo de personas que fueron llamadas de afuera del mundo. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Del Evangelio, por medio de la administración del Evangelio, de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los trajo precisamente a componer este grupo de personas. Personas santas, personas perfectas, personas solo ricas, personas solamente preparadas. No, de todas las clases, de todos los colores, de todas las estaturas y de todas las edades. El Señor los llama a que compongan su iglesia. Hermanos, entonces, como nos damos cuenta, la iglesia es esa institución maravillosa que Dios compró precisamente para ponerla en esta tierra. Y de esta manera nos damos cuenta entonces que la iglesia de Cristo es solo una. Pero la iglesia de Cristo se divide en iglesias locales que están puestas en todo lugar del mundo, a donde Dios haya querido tener. Esas son las iglesias locales. Usted y yo estamos en un país como Colombia. ¿Y hay iglesia en Colombia? Sí, la iglesia de Cristo también está en Colombia. Pero, ¿cómo se divide esa iglesia de Cristo? En cada ciudad. Si así es, Dios lo permite. No sé, hay algunas ciudades que no sé si tengan iglesias bíblicas, pero sé que hay muchas ciudades de Colombia en las cuales hay iglesias locales, en las cuales Dios ha puesto un pastor, y entonces por lo tanto hay un grupo de personas, hay ovejas, y allí está su iglesia. Así que la iglesia, hermanos, es muy importante. Y cuando hablamos de iglesia local, la iglesia local es importante. La iglesia local es importante. ¿Y por qué la iglesia local es importante, hermanos? La iglesia local es importante porque es la manera en la que Dios cumple su plan en el mundo. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar, ¿sí o no? Redimir. ¿Y cómo va a redimir? ¿A través de la administración de qué? Del Evangelio. ¿Y quién tiene el Evangelio? La iglesia local. ¿Cómo va a salvar la gente? ¿Cómo va a salvar Dios gente en Ipiales? ¿A través de quién? ¿De la policía? ¿De los bomberos? ¿De quién? ¿El pastor nomás? De cada uno de los que componen la iglesia del Señor. Así que de esta manera es importante la iglesia local, porque la iglesia local, mire hermanos, a veces uno cree
que la institución más importante de Ipiales tal vez sea la alcaldía o alguna cosa, hermano. La institución más importante de esta ciudad es la iglesia, porque es la única que le puede traer un bienestar a esta ciudad. Ahora, un bienestar eterno, no solo terrenal. La iglesia local es importante porque es la única institución que adora al único Dios verdadero. Eso fue lo que pasó, eso era lo que pasaba con el tiempo de Israel. Todas las naciones adoraban ¿a quién? A dioses, paganos. ¿Y quién adoraba al único Dios verdadero? Israel. Nadie más. Solo Israel adoraba al único Dios verdadero. Y eso es lo maravilloso que tiene la iglesia local, que es la única que adora al Dios verdadero. La iglesia local es importante porque es donde los creyentes crecen espiritualmente. Un creyente, si es un verdadero creyente, no puede estar por fuera de la iglesia. Una persona que diga que es creyente y está por fuera de la iglesia, tiene que evaluar realmente su fe, porque tal vez no lo sea. Tal vez no lo sea. La iglesia local es importante porque es el lugar donde los creyentes se someten a las autoridades y se someten unos a otros. Por eso es que es tan importante, hermanos. Mire, el Estado no debería preocuparse de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Estado debería estar completamente seguro de que usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer como ciudadanos. O sea, la policía debería estar para los ladrones y para los otros, pero para un cristiano no. Los agentes de tránsito deberían estar para toda la gente que se parquea mal, pero no para usted y para mí, porque usted y yo sabemos someternos a las autoridades. Por eso es que es importante la iglesia local. En un mundo lleno de anarquía, en un mundo lleno de rebeldía, usted y yo deberíamos mostrarle al mundo lo que es a sujetarse a las autoridades y sujetarse unos a otros. La iglesia local es el mejor lugar para el cuidado del creyente. No hay otro lugar. Por fuera de la iglesia local, hermano, de seguro que usted rápidamente es corrompido por el mundo, lejos de la iglesia local. Entonces, si estamos viendo que la iglesia local es un grupo de personas unidas entre sí, quiero decirles también algo más. Quiero decirles algo más. Y quiero darles la definición de un predicador que dijo lo siguiente. Dijo, la iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Él individualmente. ¿Sí? Eso es una realidad. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Él individualmente. Acá nadie se salva, que porque se salvó Luis, entonces ahí de carambola va Mónica, va Angelita, va Samuel y va Isaac. No. Es individual, es individual. La redención y la salvación es individual. Pero, ¿qué pasa? Por esa misma unión que nosotros tenemos a Cristo, estamos como personas unidas unas a otras con un vínculo misterioso e inseparable, hermanos. Esa es la iglesia. A veces la gente cree que está unida a Cristo, pero no está unido a los hermanos. Pero Cristo es la cabeza, usted y yo somos el cuerpo. ¿Ves? La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo y unidas a Él individualmente, pero que por esa misma unión están unidas unas a otras con un vínculo misterioso e inseparable. Yo sé que este tipo de cosas para nosotros es difícil de comprender. Es ese tipo de unión, hermanos, así como para nosotros no es posible comprender el tipo de unión que hay entre las tres personas de la divinidad. Hermanos, también para nosotros es difícil entender la plenitud de la unión que existe con Cristo y de los cristianos entre sí. Yo sé que es difícil, pero lo que sí sé es una cosa, que eso es una realidad. Yo sí sé que eso es una realidad. Y quiero ponerles ejemplo de la Biblia, no simplemente para que ustedes piensen que yo les vengo a hablar acá de lo que a mí me parece. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice: Vosotros pues, dice el apóstol Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada uno en particular. Hermanos, entonces sí, tal vez nosotros no alcanzamos a entender a plenitud estas relaciones espirituales que tenemos en Cristo. Pero hermano, no por eso
Usted y yo a veces parece ser que como las cosas no las alcanzamos a entender en su plenitud, entonces no producen nada en nosotros. Parece ser que para que produzcan algo en mí tengo que entenderla a plenitud. Esto no se entiende a plenitud, esto se entiende por fe. Esto se entiende por fe. Y ahí es donde uno tiene que decirle, Señor, tal vez no entiendo completamente, pero yo sé una cosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté unido a Cristo y yo esté unido a mis hermanos? Eso es algo maravilloso y eso debería llenarme a mí de gozo. Porque dice que somos miembros cada uno en particular. Y eso nos deja ver una cosa, hermanos, que si usted está puesto en una congregación local, si usted verdaderamente es un cristiano y usted hace parte del cuerpo, hermano, quiero que sepa una cosa, usted es necesario para ese cuerpo. Usted es necesario para ese cuerpo. Todos. Dios no pone a alguien simplemente como para que venga, vaya y chúpele sangre a los demás. Dios no hace eso. Dios no va y pone a alguien, va, mire a ver si de pronto usted sirve para algo, o simplemente sea un estorbo ahí. Dios no hace eso. Cada persona que hace parte de la iglesia es un miembro en particular, por eso dice en particular, o sea, el Señor a cada uno le dio algo. Y si dio algo, ese algo debe ser puesto a disposición de la iglesia. Así que podemos decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la casa de Dios y que a su vez está compuesta por creyentes individuales, que son los únicos que pueden darle gloria a Dios. Así que la iglesia, ese grupo de personas que componen la iglesia, son aquellos que estuvieron en el designio divino, hermanos, para que unidos podamos glorificar al Señor. Eso es la iglesia. Aquellos que estuvieron en el designio divino, en el designio eterno de Dios, para componer esta maravillosa y preciosa congregación. Miren, la idea de un pueblo reunido en torno a la adoración a Dios no es algo nuevo. O sea, la iglesia no es un concepto nuevo, como se ha querido dar el día de hoy. O sea, se quieren imponer nuevos conceptos acerca de la iglesia, pero eso no es así. Esto de un pueblo reunido en torno a adorar a Dios viene desde Adán. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos viendo el pacto, ¿cierto? ¿Y qué pasó allá? ¿Qué pasó en el Edén? A Adán, ¿qué se le preparó? Se le preparó un lugar donde tenía todo lo necesario. ¿Para qué? Para adorar a Dios con su mujer y con toda la descendencia que viniera de ellos. Eso fue lo que Dios preparó, eso era lo que Dios quería. ¿Y qué más? Que ese pueblo, que esa mujer, que ese hombre, que esa descendencia siguieran los mandamientos del Señor. ¿Es diferente a lo que el Señor llama hoy iglesia? No es diferente. ¿Ve que eso estaba desde el principio en la mente del Señor? Ahora, hermanos, eso mismo pasó con el pueblo de Israel. ¿Dios qué quería? Ahora que estamos viendo esto, ahora que estamos viendo a Abraham, ¿qué quiere Dios? ¿Qué le prometió? Una tierra. Y que un pueblo habitara en esa tierra. ¿Para qué? Para adorarle a Él, para vivir conforme a sus mandamientos. Eso fue lo que Dios quería. Así que el concepto de iglesia no es nuevo. El concepto de iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Y si hay alguien que no escatima esfuerzos en resaltar todos los beneficios espirituales obtenidos a través de la obra de Jesucristo, es el apóstol Pablo. Él sabe que Jesucristo, según el propósito eterno del Padre, lo ha constituido como cabeza de un pueblo nuevo y que ese pueblo recibe la superabundante gracia del Señor. Entonces, miren, hermanos, la iglesia, cuando nosotros estamos hablando de la iglesia, nosotros tenemos que decir que la iglesia no es la idea del hombre. La iglesia no es la idea del hombre. Esto es designio divino, como lo acabamos de ver. La iglesia es la idea de Dios. Nosotros podemos ver en Mateo capítulo 16, ¿quién funda la iglesia? ¿Quién la funda? Cristo la funda, ¿sí o no? En Mateo capítulo 16. ¿Qué vemos en Mateo capítulo 28? Que Cristo es el que la comisiona. O sea, Cristo le dice, esto es lo que usted tiene que hacer. Cristo nos muestra, nos deja ver, todo el libro de Hechos nos muestra ver que Cristo es el que la construye y Cristo mismo es el que la gobierna.
Así que la iglesia no es la idea de un hombre, la iglesia es la idea de Dios. Y por lo tanto, todos nosotros estamos unidos a Cristo como cabeza y consecuentemente por causa de esa unión, todos estamos unidos con otros en ella misma. Mire, vamos a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, de versículo 4 al 5? Romanos 12, 4 al 5 dice lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, realmente que estos son misterios muy maravillosos. Son misterios muy maravillosos. Miren, si hoy estamos aquí reunidos como iglesia, usted y yo deberíamos decir, venga, yo definitivamente, hoy que estamos aquí, poder ver esta iglesia, poder ver esta congregación, decir, Señor, los vínculos que me unen con el que está a mi lado, los vínculos que me unen con los que yo le digo hermano, son unos vínculos tan fuertes, son tan grandes, son tan poderosos, que sobrepasan el vínculo natural que tenemos con nuestra familia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que cree que eso es exagerado. Pero usted debería darse cuenta, porque hay gente que prefiere tal vez a su familia que a la misma iglesia del Señor. Y si eso pasa es porque no ha entendido lo que estos pasajes, como acabamos de leer, nos han dicho. Y yo no le estoy diciendo esto porque es que yo quiera simplemente que usted diga, ay, sí, es que yo ahora ya no, ya mi familia no. Es porque es lo que la Escritura dice. Usted podrá decirme, pastor, no sea exagerado. No, es lo que la Escritura dice. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 20, para que usted me diga exagerado. Lucas capítulo 8, versículo 20. Recuerdan que Jesús que bajó a la fiesta y estando allí en ese lugar, dice la Escritura, y se le avisó diciendo, ¿a quién se le estaba avisando? A Cristo se le estaba avisando. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Quién? Su madre y ¿quién? Y sus hermanos. Él, Cristo, entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que no es que yo sea exagerado, hermanos. No, pastor, es que usted es un exagerado cuando dice que cuando yo miro a Lady, entonces los lazos que me unen con Lady son más poderosos que los que tengo con mi hijo, con mi hija, con mi... Sí, hermano, lo siento. Usted me podrá decir exagerado, pues lo siento, la palabra de Dios lo dice. No es que primero fue madre que Lady. Lo siento, hermano querido. No le estoy diciendo que olvide a su mamá. Pero le estoy diciendo que usted ponga esto, que esto usted lo revise, si usted dice que hace parte de la iglesia del Señor. Eso es la iglesia, y ese es el vínculo que usted y yo tenemos en Cristo, tan fuerte, que es mayor que los lazos de sangre que nos unen con otros. Si esto es así, entonces la iglesia es una familia. ¿Y sabe por qué es una familia? Porque todos tenemos un solo Padre. Y eso resalta los lazos de amor filial que nos unen a Dios y nos unen unos a otros. La iglesia es un cuerpo. Esto resalta el lugar de preeminencia que Cristo tiene como nuestra cabeza y nuestra funcionalidad también como un organismo que está vivo. La iglesia no es un cuerpo muerto. La iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia es un pueblo beneficiados todos con el mismo derecho de ciudadanía, de todas las promesas dadas por Dios en todos los pactos y que componen la historia de redención en Cristo. La iglesia es un rebaño y Cristo nuestro pastor, el cual nos dirige y nos cuida y por el cual dio su vida.
La iglesia es un templo formado por piedras vivas donde Dios quiere manifestar su presencia al mundo, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Hermano, que usted sepa más o sepa menos, eso no lo hace más o menos merecedor del cielo, porque Cristo pagó igual por usted que por otro. Y esto debe llevarnos entonces a nosotros a no tener menosprecio por los hermanos, o a no tenerlos en poco. Así que si el Señor nos habla de que somos un cuerpo, si el Señor nos habla de que somos una familia, si el Señor nos habla de que esa unión es algo tan fuerte, si es algo tan maravilloso, yo quiero que veamos la necesidad que tenemos los unos de los otros. La necesidad que hay entre uno y otro. Porque Dios es extremadamente sabio, hermanos. Y si Dios dice que eso es la iglesia, usted y yo no podemos cambiar el concepto de iglesia. Y Dios es tan sabio que le dio más honor a aquellos que nos parecen menos dignos. Dios, ¿qué hizo con los menos dignos? Los vistió más dignamente. Yo les he dicho a ustedes varias veces esto. Piensen en su cuerpo. Yo les he dicho, piensen en su cuerpo. Y yo quiero que usted piense en el dedo gordo del pie. Piense en el dedo gordo del pie. ¿Sí o no? ¿Usted le gusta su dedo gordo del pie? Usted dice cuando lo mira y se quita el zapato. ¡Ay, qué belleza ese dedo! Es de lo más bonito que yo tengo. Y entonces usted dice, ¿quiere ver algo bonito de mí? Vea. Yo creo que eso no es lo que usted hace. Muchas veces usted ¿qué hace? Lo esconde. Muchas veces usted no lo muestra porque realmente tal vez sea una de las partecitas más feas que uno tenga. No voy a decir lo que iba a decir. Pero piense en ese dedo. No es algo que usted luzca. No es algo que usted arregle mucho. Pero yo quiero que sepa una cosa, hermano. Aquí está Sandra que sabe de eso. Y tal vez sepa más que yo. Pero el 85% del peso del cuerpo recae sobre ese dedo. Así que yo aquí no soy solamente boca. No soy solamente manos. Si no tuviera dos dedos, tendría tal vez que estar sentado, porque si no, fácilmente podría caer, o estaría en el suelo. No podría estarme moviendo aquí así como me muevo. No hubiera podido haberles hecho esto, no hubiera podido hacer nada. ¿Por qué? Porque apenas hubiera hecho eso, ahí me hubiera caído. Así que yo no puedo decirle dedo, como no me gustas, no me sirves. No soy solo ojos, boca y oídos. No soy solo manos, también tengo pies, y los necesito. Así que tal vez usted pueda llegar a sentir vergüenza de ese dedo porque no es bonito. Pero hermano, con todo prejuicio que usted y yo podamos llegar a tener por los menos dignos, si no tuviéramos esos dedos, no podríamos caminar. Mantendríamos en el suelo. Así que por más prejuicios que usted y yo podamos llegar a tener hacia otros, hermano, sin ellos no podremos caminar en esta tierra. No podremos crecer, no podremos madurar. Se necesitan a esos que tal vez usted y yo creemos que son menos dignos. Son necesarios. No le podemos decir que no nos sirven. No les podemos decir que no los necesitamos. Así que esa es la importancia que tiene cada uno de los miembros dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Efesios 4 es un excelente ejemplo de lo que es la iglesia, hermanos. Efesios 4, en el versículo 15 y 16, el apóstol Pablo nos dice, Efesios 4, 15 y 16, el apóstol Pablo nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, lo que hoy orábamos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿cómo? Bien concertado y unido, o sea, bien puestecito donde es, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita de todos y cada uno de los miembros del cuerpo en particular. Y solo así va a crecer. Solo así va a crecer. Así que aquí resaltamos la gloriosa vocación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Miren,
Tal vez una de las cosas que se me olvidó hablar de lo que no es iglesia, es que la iglesia no se trata de un club de personas. La iglesia no se trata de personas que se asocian para desarrollar ciertas actividades. Miren, por eso yo les decía a ustedes, es difícil poner a una persona a hacer actividades, porque si una persona, digamos, llega una persona aquí, y muchas veces de pronto nosotros de una buena intención le decimos a esa persona, bueno, venga, quédese a almorzar con nosotros un domingo. Y quédese otro domingo. ¿Sabe qué es lo que pasa con esa persona? Que ya cree que hace parte de la iglesia. Porque almorzó. Porque compartió, ¿qué? Una actividad. Y muchas veces la gente cree que la iglesia es un club de personas que se asocian para hacer ciertas cosas. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es la institución más sublime que hay en la tierra. Y ella expresa el amor incomparable de nuestro Salvador, hermanos. Piensen lo siguiente. Piensen. Las naciones buscan el bienestar y la unidad de los pueblos. Eso pasa, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué buscan ellos? ¿Cómo buscan ellos llevar a cabo esto? Creando leyes. Creando leyes que motiven a la gente precisamente a esto. Las empresas, en el sector empresarial, ¿qué buscan las empresas muchas veces? Ellos se esfuerzan por conseguir que sus empleados estén unidos. Y entonces, cuando tengan empleados unidos, trabajadores unidos, puedan sacar adelante sus ideales. En la religión, ¿qué se hace? En la religión se entran en diálogos para evitar diferencias doctrinales. Las organizaciones internacionales buscan, como sea, evitar las guerras. ¿Y qué hacen? Buscan programas para la ayuda mutua entre estados. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Piensen lo siguiente. ¿Qué han podido lograr cada una de esas instituciones para ese fin? ¿Qué han podido lograr? Nada. Nada, hermanos. Nada. Por más que un pueblo se esfuerce, por más que este mundo se esfuerce por buscar a la unidad, nunca la van a tener. El mundo es desunido. Cada cual busca lo suyo. Eso ya lo hablamos. Pero la iglesia de Cristo es la única institución, la única, hermanos, en este planeta que puede expresar la verdadera unión y amor. No hay nadie más. ¿Ven la gran responsabilidad que tenemos? ¿Ven lo que significa llamarnos iglesia? Y esto ocurre cuando cada miembro de la iglesia de Cristo realiza la función que le ha sido asignada por Jesús, su cabeza, y se esfuerza por edificar el pueblo. Por eso una persona que no quiere estar con el cuerpo, hermano, yo tengo que decirle una cosa, yo no creo que sea cristiano. Se lo digo con convicción como pastor. Una persona que pueda apartarse de la iglesia sin tener ningún tipo de problema, yo tal vez no creo que sea cristiano. Yo entraría primeramente a hablar con él. Yo le enseñaría lo que la Escritura dice, pero si siguen las mismas, yo no puedo creer que sea cristiano. En la iglesia nadie trabaja solo, ni trabaja para sí mismo. Todos en la iglesia nos esforzamos por el resto del cuerpo. Nadie menosprecia al otro, sino que todos aportamos de lo que Dios nos ha dado. Esa es la iglesia. Entonces usted podrá decir, no, pero es que yo no sé nada, yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada. Bueno, entonces ponga las pilas y sirva para algo. Sí, tengo que decirle, olvídese que usted se va a quedar aquí sin hacer nada. No, es que yo no estudié, es que yo no hice, es que a mí nunca me enseñaron, es que... Ah, bueno, entonces ponga las pilas, porque el Señor mucho le enseña para que haga. Ahora, ¿la iglesia es un edificio? Sí, pero en construcción de piedras vivas, hermanos. ¿Y quién es la principal piedra y su principal constructor? Cristo mismo, porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Así que del mismo modo que en el cuerpo humano los distintos miembros se unen por medio de articulaciones y cada coyuntura da alimento y cada cosa une las distintas partes, así también en la iglesia cristiana hay un lugar y una función para cada miembro. Todos los miembros del cuerpo de Cristo le fue dado un don para ministrarlo a otros. Cada uno recibe vida y gracia del Señor Jesucristo y por lo tanto de esa manera el cuerpo se edifica uno a otro en una actividad armoniosa y servicial de todos los que la componen. Hermanos,
La iglesia es ese grupo de personas redimidas por Cristo y que están unidas no solamente a Él, sino que están unidas ¿cómo? Entre sí, por la providencia de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Son puestas en congregaciones locales para que el Evangelio sea proclamado y testificado con vidas transformadas que lo adornen. Y esto es una labor, hermanos, que Cristo no nos dejó, que no nos mandó y nos dejó solos para hacerla. El Señor Jesucristo nos dejó a otro consolador, al Espíritu Santo, para que a través de Él nosotros pudiéramos cumplir con el llamado que tenemos, demostrar de manera audiovisual, hermano. Usted y yo como iglesia mostramos el testimonio no solo de boca. Usted y yo, el testimonio de la iglesia es audiovisual, lo ve y lo oye. Ese es el testimonio de la iglesia, mostrarle a este mundo perdido y desunido lo que es el poder del Evangelio. Eso es lo que es la iglesia y eso es lo que hace la iglesia. Miren, hermanos, este mundo está cansado de palabreros que cada 4 años empiezan a decir y a decir y a decir y a prometer, pero nunca cumplen. Ese mismo mundo que nos mira, o sea, que mira a estas personas y está cansado de ellos, también nos mira a nosotros. Y por eso la iglesia debe de hacer todo lo necesario para proclamarle y mostrarle al mundo la bendita unidad que el poder restaurador del Evangelio produce en el corazón de pecadores redimidos. Quiero preguntarle algo. ¿Tenemos un bendito privilegio o no? ¿Sí? Entonces, con todo lo que hemos visto y que vamos a continuar viendo ya en cuanto a nuestra parte práctica de la iglesia, quiero concluir con lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la iglesia en su vida? ¿Cuál es la importancia de la iglesia en su vida? Después de haber escuchado lo que escuchamos. Yo le pregunto, ¿usted está determinado a comprometerse, a servir este cuerpo como lo demanda el Señor por el privilegio que usted tiene? ¿O usted está empeñado en seguir viviendo de manera aislada y aún así creyendo que es cristiano? Si un miembro se duele, pero usted no, usted tiene que saber una cosa: usted no es del cuerpo. Porque yo le digo una cosa: si yo me llego a tropezar con una punta de la pared, como me pasó ayer, y me pegué en el dedo gordo, me dolió hasta aquí, vea. Hasta aquí me dolió. Y me dolió por ahí media hora, que yo le decía a mi esposa: uy, ¿por qué eso todavía me está doliendo? Pero si usted se puede golpear y no le duele todo el cuerpo, no le pasa algo, entonces tal vez el resto de las partes no es del cuerpo. Hay algo que está mal. Sandra, ¿es cierto que cuando hay un dolor prácticamente duele todo el cuerpo? Lo está diciendo una que sabe, no lo estoy diciendo yo. Así que si el cuerpo se duele y usted no es capaz de dolerse con el cuerpo, usted no es del cuerpo. Y se lo digo con completa convicción, hermano. No tengo nada de qué retractarme. Si un miembro padece necesidad y usted no lo socorre, usted no es del cuerpo. Si el cuerpo se reúne y se congrega y usted no se reúne y se congrega y a usted no le importa eso, usted no es del cuerpo. Y se lo digo, no tengo de qué retractarme, y se lo digo con toda convicción: no es del cuerpo. Si usted viene aquí por temporadas, usted no es del cuerpo. Solamente quiero decirle una cosa: si usted no es del cuerpo, entonces usted es un egoísta individualista que cree que puede reinventar el cristianismo. Y yo le digo una cosa: más bien, arrepiéntase de sus pecados y busque al Señor, porque eso no es la iglesia. Oremos al Señor.